Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 165. No conozco a ningún Fyodor Pavlovich, profirió el campesino, moviendo la lengua con cierta torpeza. El bosquecillo. Está usted negociando el precio del bosquecillo. Despierte, vuelva en sí. El padre Pavel Ilinsky me ha acompañado hasta aquí. Usted escribió a Samsonov y él me ha enviado a verle. Mi tía jadeaba. Mientes, volvió a recalcarle a Gibby. A mi tía se le helaron los pies. Tenga piedad, no es broma. Puede que sea por el alcohol, pero al fin y al cabo usted puede comprender de lo contrario. Yo no entiendo nada. ¿Eres el tintorero? Tenga piedad, soy Karamazov, Dmitri Karamazov. Tengo una propuesta para usted, una propuesta ventajosa, muy ventajosa sobre el bosquecillo. El campesino se acariciaba la barba. No, tú aceptaste el trabajo y has resultado ser un canalla. Eres un canalla. Le aseguro que se equivoca. Mi tía se retorcía las manos desesperado. El campesino seguía acariciándose la barba y de pronto entornó los ojos con malicia. No. Mira, tú dime una cosa. Dime qué ley permite hacer jugarretas. ¿Me oyes bien? Eres un canalla. ¿Eso lo entiendes? Mi tía pesaroso dio un paso hacia atrás y de pronto fue como si algo me golpeara en la frente, como él mismo diría más tarde. En un instante tuvo una especie de iluminación. Una luz se encendió y lo comprendí todo. Se quedó estupefacto, incapaz de entender cómo él, un hombre inteligente al fin y al cabo, había podido cometer una estupidez de este calibre. Meterse en una aventura semejante y alargarla casi una jornada entera, ocuparse de Seliagavi, humedecerle la cabeza, en fin. Está borracho como una cuba y va a seguir bebiendo sin parar en una semana más. ¿Qué puedo esperar? ¿Y si Samsonov me ha enviado aquí a propósito? ¿Y si ella... Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? El campesino lo miraba y se reía. En otra situación es probable que mi tío hubiera matado, colérico, a ese estúpido, pero ahora se sentía débil como un niño. Se acercó lentamente al banco, cogió su abrigo, se lo puso en silencio y salió. No encontró al guarda en la otra habitación. No había nadie. Sacó del bolsillo 50 cópex en monedas y las dejó sobre la mesa por la estancia, la vela y las molestias. Al salir del isba, vio que alrededor solo había bosque y nada más. Caminó al azar sin recordar siquiera qué dirección debía tomar desde la isba, si a la derecha o a la izquierda. La noche anterior, viniendo con el pope, no se había fijado en el camino. No había en su alma el menor deseo de vengarse de nadie, ni siquiera de Samsonov. Caminaba por un estrecho camino forestal sin pensar en nada, perdido con su idea perdida, sin preocuparse en absoluto de hacia dónde iba. Un niño que le hubiera salido al paso habría podido derribarlo. Tal era entonces la debilidad en su cuerpo y en su alma. Con gran esfuerzo, sin embargo, consiguió salir del bosque. Aparecieron campos cegados, desnudos, en un espacio inmenso. ¡Qué desolación! ¡Cuánta muerte alrededor! Se repetía mientras seguía adelante. Lo salvaron unos viajeros,
un cochero, llevaba a un viejo comerciante por un camino vecinal. Cuando los tuvo a su altura, Mitya les preguntó por el camino y resultó que también iban a Volovia. Negociaron y lo aceptaron como compañero de viaje. Llegaron en 3 horas. En la posta de Volovia, Mitya pidió inmediatamente caballos para la ciudad y se dio cuenta de que estaba muerto de hambre. Mientras enganchaban los caballos, le hicieron unos huevos. Se los comió en un santiamén. También se comió una rebanada grande de pan, un trozo de salchichón que encontró, se bebió 3 copitas de vodka. Habiendo recobrado fuerzas, se animó y su alma volvió a despejarse. Volaba por el camino, apremiaba el cochero y de pronto trazó un plan nuevo, ya indiscutible, para conseguir ese mismo día antes del anochecer el maldito dinero. Pensar que por culpa de 3.000 insignificantes rublos puede arruinarse el destino de un hombre, exclamó con desdén. Hoy mismo lo solucionaré. Y de no haber sido porque no podía parar de pensar en Grushenka y en sí le había sucedido algo, quizás se hubiera alegrado. Pero el recuerdo de ella se clavaba en su alma a cada minuto como un cuchillo afilado. Al fin llegaron y corrió a casa de Grushenka. Minas de oro. Este era precisamente la visita de Mitya de la que Grushenka había hablado a Rakitin con tanto miedo. Estaba esperando la llegada de su estafeta. Encantada de que Mitya no hubiera ido ni ese día ni el anterior, tenía la esperanza de que Dios mediante no apareciera por allí antes de que ella partiera. Pero entonces se presentó de improviso. Lo demás lo conocemos. Para deshacerse de él, lo convenció rápidamente de que la acompañara a casa de Kuzma Samsonov, como si necesitara ir allá a contar dinero. Y una vez que Mitya hubo acompañado, le arrancó la promesa, al despedirse junto al portalón de Kuzma, de que pasaría a buscarla pasadas las 11 para acompañarla de vuelta a casa. Mitya también quedó satisfecho con esta decisión. Si está en casa de Kuzma, quiere decir que no irá a ver a Fyodor Pavlovich, siempre que no esté mintiendo, añadió acto seguido. Pero a simple vista parecía que no mentía. Dada la índole de sus celos, en cuanto se separaba de la mujer amada, ya estaba imaginando Dios sabe qué horrores sobre lo que estaría haciendo y pensando en cómo lo engañaba. Pero en cuanto volvía corriendo a su lado, conmovido, abatido e irremediablemente convencido de que la amada se las había ingeniado para engañarlo con la primera mirada a su rostro, al rostro risueño, alegre y dulce de aquella mujer, su espíritu resucitaba y al instante desaparecía toda sospecha y con dichosa vergüenza se reprendía por sus celos. Después de acompañar a Grushenka, se fue corriendo a casa. Tenía todavía tantas cosas que hacer, pero al menos se sentía aliviado. Ahora tengo que interrogar cuanto antes a Smerdiakov y saber si anoche pasó algo, si estuvo ella, esperemos que no, en casa de Fyodor Pavlovich. Ay, se decía. Así que ni tiempo había tenido de llegar a su casa cuando los celos ya estaban escarabajeando de nuevo en su inquieto corazón. Celos. Otelo no era celoso, sino confiado, observó Pushkin. Y ya solo esta observación pone de manifiesto la profunda inteligencia de nuestro gran poeta. Otelo simplemente tenía el alma rota y toda su concepción del mundo
se vio enturbiada porque su ideal había